una ventanita. A mi compañera Diana, ¿vale? Que ella va a comenzar con la presentación en esta charla. Un dato, solo que vamos a grabar la charla, ¿vale? Lo digo por si alguien no quiere que se le grabe. Sobre todo no pongáis la imagen, ¿vale? El vídeo. Podéis darle cuando sean preguntas al audio, pero el vídeo no, ¿vale? En el caso de que no queráis salir. Bueno, entonces vamos a iniciar con unos conceptos básicos, recordar cómo está formada la piel. Tenemos las dos capas, es la capa más externa que sería la dermis con sus subcapas, ¿no? La capa córnea, que es la capa más externa, la capa lúcida, que no es constante, está presente en las manos y en plantas de los pies, donde los tejidos son más gruesos. Tenemos la granulosa, la espinosa, que estas hacen parte de la epidermis. Recuerden que los melanocitos se encuentran en la epidermis, que estos son los encargados pues de generar la pigmentación y de darnos también el color tanto de la piel como del cabello, los ojos en general. Y abajo la capa que sigue pues es la dermis, que también, aunque los melanocitos se encuentran en la epidermis, también se puede afectar por la pigmentación y es ahí cuando el pigmento llega hasta la dermis, cuando son las manchas más difíciles de tratar, incluso pues en esa zona no se hacen tratamientos por el riesgo de la hiperpigmentación postinflamatoria. Pues aquí una imagen al lado pues como para esquematizar el orden en el que llevan las capas de la piel. Siguiente, no me pasa. Bueno, entonces, supremamente importante tener presente que el responsable de la pigmentación en la piel está la radiación ultravioleta. Entonces, los melanocitos son estimulados, los melanocitos son estimulados y hay un receptor. Eva, ¿podría silenciar un momentito el micrófono? Ok, bueno, gracias. Entonces, la radiación ultravioleta, recuerden que son de tres tipos, la UVC, que es la que no llega directamente hasta la Tierra, no nos afecta, está la UVB, que es la que genera el pigmento, la que afecta la epidermis y es la que genera el pigmento, es el responsable del bronceado y también del cáncer de piel. Y la radiación UVA, que es la que llega hasta la dermis, y la responsable del envejecimiento de las lesiones en la elastina, en el colágeno, la que consume el hialurónico. Entonces, supremamente importante, si queremos prevenir la formación de manchas o cuando ya estemos tratándola, la protección solar. Y en la protección solar hacemos referencia al horario de exposición, que sabemos que entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde es cuando más inciden los rayos solares, cuando más nos pueden afectar. Claro que en verano también, tipo 4 o 5 de la tarde, todavía la radiación es muy intensa, entonces la protección debe ser más intensa también en esos horarios. La ropa y los accesorios, utilizar idealmente en la playa, aunque aquí muy poco lo veo, pero el busito que se utiliza para los especiales para la natación, para también protegernos, porque el protector solar no puede hacer todo el trabajo, además que si estamos en el agua, si transpiramos, el protector solar se va perdiendo. Y por último, pues el protector solar. El protector solar siempre, el factor de protección debe ser 50 como mínimo, idealmente cuando en la época, pues cuando más nos exponemos y cuando la radiación es más intensa. Mm, tiene que, el número del factor de protección solar nos habla únicamente de la protección de los rayos ultravioleta tipo B, es decir, los que generan cáncer de piel, los que generan la pigmentación. Entonces debemos buscar un protector que nos diga amplio espectro o que especifique que también protege de la radiación UVA, que es la causante del envejecimiento cutáneo, por el consumo de la elastina y del colágeno y el hialurónico de la piel. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es la hidratación de la piel. Es fundamental que la piel esté bien hidratada para que siga ejerciendo su efecto de barrera, de barrera cutánea para evitar que se genere inflamación por factores agresores e incluso por la misma radiación. Si hay inflamación y la piel está adecuadamente hidratada, la lesión en la piel. ¡Wow! ¡Qué bonito! eh, bueno, entonces, en cuanto a a las factores, ay, ¿quién lo pasó?
desencadenantes, entonces tenemos la exposición solar como la preocupación más grande, las quemaduras de la piel, el bronceado. Recuerden que el bronceado de la piel es simplemente un mecanismo de defensa de la piel para evitar que se lesionen estructuras más profundas, para intentar proteger a la dermis. Entonces ese bronceado del que mucha gente presume de que tomó el color del verano es simplemente una piel que está pidiendo a gritos que por favor no la agredan más. Esa lesión en la piel genera un daño acumulativo. No siempre porque yo me bronceo en este verano quiere decir que para los siguientes meses ya me van a salir todas las pecas y todo el léntigo, sino que esto es acumulativo. Aparece de repente y súbitamente después con el tiempo se vuelve mucho más marcado. Entonces después de unos 10 años vamos a ver todo ya el daño acumulado de todo este tiempo. Otro causal, No t'enfadeu, la demana-li bé. inflamación. Otra de las causas es las lesiones, la inflamación, el pellizcarnos los barritos o las lesiones, incluso cuando nos hacemos algún tratamiento que haya un poco de inflamación y me expongo a la luz solar o la inflamación directa que genera los traumatismos sobre la piel. La otra causa es la causa hormonal, por supuesto, cuando hay alteraciones tiroideas, suprarrenales, y hay medicamentos que también, como los retinoides, por ejemplo, tanto aplicados como tomados, entre otros, algunos antihipertensivos que también generan mayor fotosensibilidad. Siguiente. Vinga, sopare. Ok, Tururú. entonces, en cuanto Mira, a los tipos clínicos de la pigmentación, tenemos, noia, s'ha tenir la cremeta. espera, ok, tenemos el léntigo solar, que son esas manchitas, ay, perdón, no sé qué pasa, que se me está cambiando la diapositiva. Ya, espero que no se cambie más. Entonces, tenemos el lentigo solar, que es la manchita puntual, la que son más susceptibles de ser tratadas. Con esta hay una característica muy importante que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de una enfermedad mortal que es el melanoma, ¿no? Si tenemos un lentigo solar que tenga alguna característica de las que recordamos del ABCD del melanoma, siempre remitirla para consulta médica para derivarla a la consulta médica para descartar realmente malignidad, no sea que terminemos haciendo un peeling, un láser creyendo que es un léntigo y se trata de un melanoma, con lo cual estaríamos disminuyendo la expectativa de vida de los pacientes. Entonces, es supremamente importante un léntigo solar que nos genere la duda si es realmente un léntigo solar o un léntigo maligno, pues, entonces siempre derivarlo a la consulta médica. Las efélides, que son las pequitas que se vuelven, son genéticas, incluso algunos pueden hacer con ellas, con el sol sí que se vuelven más oscuras, cuando se disminuye el estímulo de la luz solar, pues se pueden aclarar un poco. Claramente estas no se pueden tratar. El, el melasma que nos afecta principalmente a las mujeres a partir de aproximadamente de los 40 años es el pico pues, de la aparición. Puede afectar solo algunas áreas, generalmente la zona malar, pero hay otros casos en los que se afecta también frente mental. Y la hiperpigmentación postinflamatoria, como el nombre lo indica, la pigmentación que aparece después de procesos inflamatorios de la piel. Mm, no sé si me colaboran pasando la diapositiva que no me pasa. Ok. En cuanto al diagnóstico, entonces lo más importante, el diagnóstico clínico, lo que tenemos por la observación, lo que les mencionaba, diferenciar si hay alguna lesión pigmentada que me genere alguna duda, derivarla. La mayoría, pues, lo podemos hacer el diagnóstico clínico, el diagnóstico de melasma es clínico, aunque podemos tener algunas ayudas, como por ejemplo la luz de Wood, que nos ayuda a determinar la profundidad de una mancha, por ejemplo, si se trata de una mancha solo epidérmica o si también la mancha está en dermis. ¿Cuál es la diferencia? Si está en epidermis, pues va a ser mucho más fácil de tratarla, va a haber una mejor respuesta a los tratamientos. Si está en dermis, definitivamente no va a generar gran cambio pues, con los tratamientos. Puede modificarse un poco, atenuarse, pero no van a desaparecer las que se encuentran en dermis.
Entonces, al poner la luz de Wood sobre el paciente, cuando la manchita se vuelve un poco más visible, quiere decir que está en la epidermis. Y hay otras que no se modifican, que mantienen el color, son las que se encuentran en dermis. Si la coloración no cambia al poner la luz de Wood, quiere decir que está en dermis y por lo tanto de entrada le podemos decir al paciente que esa lesión no va a modificarse mucho con los tratamientos. Pueden aclararse un poco, claro, porque si hago un peeling, por ejemplo, al aclararse, al eliminar un poco las capas superficiales que cubren esa manchita, pues se puede hacer un poco más, se puede atenuar un poco, pero no van a desaparecer. La otra forma diagnóstica, la dermatoscopia, sobre todo si vamos a descartar una lesión de la cual sospechamos malignidad. Fotografía, pues ahora ya saben que hay algunos métodos con estas cámaras, con esta aparatología que definitivamente hacen prácticamente todo el diagnóstico y no solo pues de la ubicación de una mancha, sino otro tipo de problemas que pueda haber en la piel, lo mismo análisis digital y finalmente pues la biopsia en caso de sospechar malignidad. Siguiente. No sé por qué no me está funcionando el control de la pantalla. Entonces, en cuanto a las opciones terapéuticas, está la dermocosmética, cuanto a los productos que podemos recomendarles, los serum, siempre explicando que el tratamiento de estos pues va a estar en una capa superficial, no iría sino en las capas superficiales, en el estrato córneo de la epidermis, pero no podría ir mucho más allá abajo. Mm, el tratamiento tópico ya sería también los peeling, la microdermabrasión, todos estos tratamientos que ayudan en cierta manera y mejor aún si los combinamos. Está tratamiento oral, hay algunos medicamentos que específicamente ayudan a disminuir la producción de esa melanina y los tratamientos con luz y con láser. Siguiente. Entonces, siempre para elegir un tratamiento tenemos que ver en qué estación del año estamos. Si estamos en verano, idealmente en verano no tratamos manchas porque el principal factor desencadenante de las manchas, que es el sol, está allí. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un peeling, un láser, en verano el sol es muy intenso, tengo mucho más riesgo de que me haga una hiperpigmentación postinflamatoria. Entonces, definitivamente, si el sol es muy intenso, no aplicamos, no es el momento ideal para realizar algunos tratamientos específicamente. Mm, los hábitos de los pacientes, lo mismo, si les gusta tomar mucho el sol, explicarles que mientras sigan exponiendo a este factor, o sea, si yo le hago una mejora con los tratamientos del día de hoy, pero de aquí a unos meses nuevamente va y toma el sol sin ningún tipo de protección y busca broncearse, entonces todas esas manchas van a volver a aparecer y no van a notar pues gran mejoría. En cuanto a la historia clínica, siempre preguntar los antecedentes, qué tratamientos se ha realizado previamente, si en ellos encontramos algún antecedente que nos sugiera que hay una hiperpigmentación, que esa piel es muy sensible y que con la inflamación se pigmenta, porque obviamente nos obligará a ser mucho más cuidadosos en la elección del tratamiento. ¿Qué expectativas tiene el paciente? Porque generalmente quieren hacerse un tratamiento que le elimine las manchas y eso no es posible. Muchas de estas están ya en la dermis y no las vamos a eliminar. Entonces, ser claros siempre con el paciente que los tratamientos le ayudan a mejorar las manchas, pero que estas no van a desaparecer por completo, pero sí mejoran. Y que es supremamente importante siempre recalcarles que el protector solar es indispensable, que lo deben utilizar siempre, incluso en el invierno, incluso en los días de lluvia. Si hay luz solar, si hay luz del día, estoy recibiendo luz solar, solo que en algunos momentos será más intensa, en otros menos intensa, pero si hay luz solar, siempre debe utilizar un protector solar. eh, Definir el fototipo de los pacientes también de suma importancia, porque las pieles con mayor pigmentación, es decir, las pieles de fototipos más altos, más oscuras, son las que más hiperpigmentación pueden hacerme después de un tratamiento. Entonces les recomiendo fototipos 3, 4, 5 y 6, definitivamente derivarlos o hacer un peeling muy, muy superficial y tomar las medidas posteriores que ya hablaremos más tarde. Fototipo 1, 2 y 3, pues de todas maneras hacer tratamientos que no sean tan agresivos, que no vayan a irse tan profundo, porque si se me van muy profundos, de todas maneras tengo riesgo de que hagan una pigmentación posterior. Entonces quedaría pues con manchas peores a las que
el paciente consultado, aunque estas después pueden mejorar, pero de todas maneras pues, no es algo que quisiéramos en la consulta. Y determinar la profundidad de la lesión, ayudándonos pues con la luz de Wood, las manchas cuando son demasiado pigmentadas, demasiado oscuras, pues sabemos que eh, al ojo clínico que posiblemente estén insertadas desde la dermis, entonces por lo tanto no mejorarán lo suficiente o no desaparecerán por completo con los tratamientos que hagamos. Siguiente. Entonces, nuevamente retomando un punto, en cuanto al tratamiento de las opciones terapéuticas, siempre resaltar el protector solar. Se han hecho estudios y se ha visto un estudio, aunque la población no era muy grande, eran 100 pacientes, pero se vio que solo con el uso de protector solar, el melasma podía disminuir un poco la intensidad, o sea, las manchas se aclaran únicamente con el simple hecho de utilizar protección solar, que no es que el protector como tal me tenga algún efecto en los melanocitos, sino que el protector está bloqueando ese efecto de la luz solar sobre la piel y por lo tanto el solo uso del protector solar puede ayudar a disminuir la intensidad de las manchas. Después de esto, si tenemos un paciente con manchas, determinar qué tipo de mancha es, si es una mancha sospechosa o tiene el paciente alguna contraindicación, por ejemplo, un fototipo alto, entonces derivamos a consulta médica. Si por el contrario vemos que la mancha, la pigmentación tiene características benignas y el paciente tiene un fototipo del 1 al 3, podemos utilizar un peeling superficial. Entonces, los más utilizados para manchas están los alfa hidroxiácidos, el ácido glicólico, el mandélico, el láctico, que tienen un muy buen efecto, son superficiales y son seguros de utilizar en concentraciones menor del 30%. Los beta hidroxiácidos y el ácido salicílico también puede generar algún beneficio, sobre todo ayuda a que los otros activos penetren cuando se utilizan combinados, siempre en concentración menor del 30% para estar segura que estoy en una capa superficial. Y el ácido tricloroacético, aunque en la literatura aparece como superficial en una concentración del 15 al 35%, eh, nunca lo recomiendo utilizar en concentraciones mayor al 20. Realmente en concentraciones mayor al 20 ya puede ir dependiendo también de la cantidad de capas que ponga, de las pasadas que yo haga con el aplicador o con la brochita, se puede ir cada vez más y más profundo, así sea una concentración baja. Entonces, para estar seguro de que no voy a generar más pigmentación y más daño, les recomiendo utilizarlo en concentraciones siempre menores del 20%. Y si vemos una lesión, aunque sea de tipo benigno, pero es un fototipo alto, siempre hacerles sugerencias de dermocosmética, principios activos como la niacinamida, la vitamina C, y derivarlo a consulta médica porque estos fototipos es mejor hacer también un tratamiento por vía oral para antes de hacer un peeling o hacer algún otro tratamiento más profundo porque tienen muchísimo más riesgo de generar una pigmentación postinflamatoria. Entonces, esto por ahora. Siguiente. Y ahora para continuar hablando de las generalidades del peeling, le doy paso a mi compañera Natalia. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar. ¿Se me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? Vale, perfecto. Pues os voy a pedir por favor que los micros los pongáis en off y las cámaras también, porque si no van saliendo las ventanitas ahí y vamos viendo a todos y se va cubriendo la pantalla, entonces no podemos ver bien. Luego ya al final nos conectamos todos para resolver preguntas y demás. Vale, entonces a mí me ha tocado hablar sobre peelings, que bueno, es un tratamiento en el cual pues ya la mayoría lo hemos visto también una base importante en el máster, porque uno de los tratamientos como más indicados para tratar las manchas, ¿no? Que al final pues es de lo que trata esta charla. Entonces, es súper importante saber diferenciar los tipos de peelings que tenemos. Ya sabemos que hay tres, ¿vale? Nosotros podemos trabajar generalmente con los tres tipos.
Ahora especificaré un poco de qué se trata cada uno. Tenemos el peeling químico, ¿vale? Que aquí es donde sobre todo vamos a utilizar los ácidos. Dentro de los ácidos, ya lo veremos más adelante, pero tenemos diferentes, ¿no? Están los eh, tipo beta hidroxiácidos o alfa hidroxiácidos, tenemos también el tricloroacético, el resorcinol, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que queramos tratar y del tipo de peeling que queramos realizar, utilizaremos unos u otros. También decir que aquí es muy importante, sobre todo cuando estamos empezando dentro de la dermoestética, no aventurarnos quizás a realizar peelings que sean muy fuertes, como tipo, ya sabemos que los peelings son superficiales, medios o profundos. Entonces, siempre que no tengamos conocimiento de esa piel, que no sabemos cómo va a reaccionar, es muy importante que empecemos siempre de menos a más. Siempre en la primera sesión haremos un peeling superficial, independiente de lo que queramos tratar. Aunque luego tengamos que repetir más sesiones, siempre tenemos que ser cautelosos porque no sabemos cómo va a reaccionar esa piel. Ya suele pasar en consulta, ¿no? Que a veces vemos pieles que tienen como todos los factores, digamos, para que hagan una reacción y al final pues se comportan súper bien, no se pelan y tienen una evolución súper buena con el peeling químico. Y luego otras pieles que a lo mejor tú te imaginas que no van a hacer ningún tipo de reacción y son las que te hacen un frost o cosas por el estilo. Entonces siempre pues vamos a ir con cuidado y esa es la política, ¿no? Dentro de la dermoestética siempre ir de menos a más. Luego tenemos dentro de lo que son los peeling físicos, tenemos los láseres fraccionados como el láser Q, ¿vale? Que este lo podemos trabajar en enfermería sin problema. Dentro de lo que son de lo que es el tratamiento láser, el láser se divide por profundidades. Entonces, dependiendo de la profundidad a la que trabajemos, podremos realizarlo nosotros o será más bien un tratamiento de perfil médico. El láser CO2, por ejemplo, es de uso médico. ¿Vale? Pero sí que es verdad que cuando trabajamos en consulta con médicos, pues también lo podríamos realizar. Y también hay estudios, últimamente han salido estudios que revelan que el ultrasonido también pues, va muy bien, aparte para rejuvenecer y reafirmar la piel, nos ayuda también a mejorar cicatrices y también tiene un cierto efecto en lo que es unificar el tono de la piel. Luego tenemos el peeling mecánico, ¿vale? Que aquí tenemos pues lo que puede ser la pala ultrasónica, que esta la conocemos bien todos, o la punta de diamante. Entonces esto se podría equiparar un poco a lo que es el peeling químico superficial, ¿vale? Porque solamente vamos a eliminar lo que son células muertas de la piel. Es un tratamiento que nos sirve, o sea, es como una preparación de la piel para poder realizar otros tratamientos posteriores y que esa piel esté más receptiva. Cambiamos. Vale, entonces lo que hablábamos antes, dentro de los peelings químicos tenemos los superficiales, los medios y los profundos. El peeling superficial es el que os aconsejamos para empezar, ¿vale? Porque cuando es eso, cuando tenemos poca práctica y sobre todo no conocemos la piel del paciente, como más que nada la reacción que va a tener esa piel, debemos sí o sí partir por un peeling superficial. Entonces, lo ideal sería hacer una limpieza para que el peeling pues vaya donde tiene que ir, ¿no? Que no se dedique, que el peeling, la finalidad del peeling no sea limpiar la piel, sino que sea eliminar esas células muertas. Entonces, cuando la piel está sucia, está menos receptiva al peeling. Entonces, lo ideal en el protocolo sería
Primero hacemos la limpieza, si puede ser con una punta de diamante, mucho mejor, y si no, pues la haríamos con productos que tengamos. Hacemos una pequeña exfoliación, preparación, y luego ya haríamos el peeling superficial. El peeling superficial, sobre todo, nos va a renovar todo lo que es la epidermis, ¿vale? Y nos va muy bien, sobre todo en esas pieles desvitalizadas, con falta de luminosidad, para atenuar arrugas, ¿vale? Pero no vamos a conseguir unos resultados muy grandes, ¿no? O sea, si queremos conseguir más resultados, tenemos que aumentar el número de sesiones. Entonces, dependiendo de lo que queramos tratar, en la persona haríamos un peeling o haríamos un protocolo de 3, o incluso hay laboratorios que tienen protocolos hasta de 5 o 6 peelings, 6 sesiones. Hablando del peeling superficial, ¿eh? Luego tenemos el peeling medio, ¿vale? Que el peeling medio pues también lo podemos realizar nosotros como enfermeros termoestéticos. Ese es un poquito más agresivo, y este no solamente va a renovar las capas de la epidermis, sino que ya vamos a pasar pues un pelín más profundo al estrato basal. Y este sí que ya, aparte de todas las características que tiene el peeling superficial, como la revitalización de la piel sobre todo, ya podemos tratar ciertas irregularidades de la piel, como pueden ser marcas o manchas. Y después de eso ya tenemos el peeling profundo, que este sí que es más agresivo. Y esto generalmente hay laboratorios. Aquí tenemos que saber diferenciar, ¿no? Porque dentro, y supongo que muchos ya lo habréis comprobado, hay laboratorios que dividen sus peelings, ¿vale? Que hay peelings que podemos realizar en enfermería, y hay otros peelings que ya son propiamente médicos. Y hay otros laboratorios que nos dan más carta verde en este asunto, y lo dejan un poco a nuestro criterio profesional, ¿no? Entonces, cuando ya es un paciente que conocemos, que ya le hemos realizado peelings previos, como puede ser un superficial, un medio, y ha tenido una buena evolución, no nos ha hecho ningún tipo de reacción adversa, y todavía tenemos cosas que tratar, tenemos dos opciones: o hacer más sesiones de un superficial o un medio, o irnos directamente a un profundo, pero siempre con la seguridad de que ya conocemos esa piel y sabemos un poquito cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces el agresivo, ay, perdón, el profundo, el profundo, pues sí que, como ya, pues no solamente renovamos la epidermis, el estrato basal, sino que llegamos también a la dermis, ¿vale? La dermis también se renueva, entonces luego, pues toda la recuperación también, pues tarda más tiempo, y hay que tener pues un control más exhaustivo, ¿no? Que en el otro tipo de peelings. Pero es un peeling que es muy efectivo, por ejemplo, para trabajar una flacidez severa. En corporal incluso podríamos tratar cicatrices, estrías, ¿vale? O manchas que sean ya de tipo más profundas. Siempre recordar que en el caso de las manchas, tal como comentaba Diana antes, pues no las vamos a eliminar del todo, pero sí las podemos desactivar y atenuar. ¿Vale? Y eso es muy importante también explicarlo. O igual que una cicatriz. Una cicatriz es una marca que no se va. No se va a ir ni con un láser ni con un peeling. Lo que nosotros pretendemos es mejorar la calidad de la piel. Y eso también es muy importante, pues dejarlo claro, ¿no? al paciente, para no crear falsas expectativas. Entonces es mejor que se espere menos y que luego pues tenga un resultado que igual no se esperaba y que es más positivo de lo que el paciente se esperaba, que no que se piense que pues se le van a borrar todas las marcas o las manchas, y porque no va a ser así. Eh,
un poco lo mismo, ¿no? En la clasificación de peelings químicos tenemos el superficial, que aquí lo vemos claramente, ¿vale? El peeling superficial en color amarillo, que estamos tratando la capa epidérmica de la piel, y en el peeling medio ya llegamos al estrato córneo, que es un peeling ya pues, de profundidad moderada, y luego ya tenemos el peeling profundo en el cual pues trabajamos las tres capas, ¿no? Estamos la epidermis, la capa, la membrana basal y también la dermis. ¿Cuáles son los tipos de activos que más se utilizan? Esto es un poco, yo creo que a vosotros también os debe pasar, porque hay tantos tipos de ácidos que tú no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con respecto a antiguamente, sí que para mí, o sea, por toda la bibliografía que he leído y demás al respecto, era mucho más complicado porque incluso los profesionales se tenían que preparar sus propios peelings, hacer sus propias preparaciones, tener sus neutralizadores con bicarbonato, o sea, era como todo muy artesanal, ¿no? Entonces, claro, dependía 100% de ti si tú te pasabas en una concentración. Ahora es todo mucho más fácil porque los laboratorios lo tienen todo muy protocolizado. Entonces, nosotros como profesionales, pues simplemente contactamos con laboratorios y ellos tienen ya clasificados sus peelings por protocolos. Uno te dirá, pues mira, tenemos, por ejemplo, hay un laboratorio, el laboratorio Anubis, que yo en un principio pues trabajé mucho con sus peelings, con muy buenos resultados, y ellos tienen el mismo tipo de peeling, ¿vale? Que son dos botellitas y lo único que cambian son los protocolos. Entonces tienen un protocolo 1, un protocolo 2, un protocolo 3, incluso han ido avanzando y ahora llegan hasta el protocolo 5. Entonces tú vas adaptando ese protocolo dependiendo del tipo de piel que tengas delante, siempre de menos a más. Y luego ya hay otros laboratorios que es simplemente, pues eso, lo que explicaba antes, ¿no? Que dividen. Estos son peeling más estéticos para enfermería, estos peelings son, incluso, por ejemplo, Mesoesthetic tiene uno que contiene fenol, que ese es un peeling médico. Y cada laboratorio, pues, te facilita bastante a la hora de escoger el tipo de peeling para el tipo de tratamiento que quieres realizar en el paciente. Entonces, eso es de agradecer, la verdad, porque antes no era así. Entonces, dentro de los activos más importantes tenemos los alfa hidroxiácidos, que estos son hidrosolubles, por lo tanto, actúan en la superficie de la piel. No vamos a profundizar mucho con ellos. Entonces, sobre todo lo que van a hacer es mucha revitalización, luminosidad, oxigenación, ¿vale? Y entre ellos los más destacados son el glicólico, el cítrico y el láctico. Luego tenemos los beta hidroxiácidos, ¿vale? Que estos son liposolubles. Y aquí pues el más usado y del que más oímos hablar es el ácido salicílico, ¿vale? Este es liposoluble, entonces tiene la capacidad de ir a la profundidad del poro, donde está el sebo, y limpiar bien en profundidad los poros, ¿no? Entonces, este es muy importante que esté, sobre todo pues cuando queremos tratar pieles mixtas, grasas o con secuelas o que han tenido episodios de acné. Luego tenemos los tricloroacéticos, ¿vale? Que estos sobre todo, estamos hablando de peelings que son bastante fuertes y sobre todo están indicados en el tratamiento de despigmentación y también funcionan muy bien en el rejuvenecimiento de la piel. El resorcinol, por ejemplo, lo encontramos en muy pocos laboratorios. Por ejemplo, Anubis tiene resorcinol en uno de sus peelings y la verdad que funciona muy, muy bien para todo lo que son pieles acnéicas, para tratar sus secuelas.
para las marcas, cicatrices, también para despigmentar, para pigmentación postinflamatoria, funciona muy bien, pero es un peeling que es bastante fuerte y que tenemos que tener un control exhaustivo del paciente en el post. Es muy importante hacer ese seguimiento y acompañar al paciente para que luego no nos vaya a hacer una hiperpigmentación. Es muy importante. Y luego tenemos el fenol, que prácticamente ya está en desuso porque pues, tiene muchos efectos secundarios, sobre todo pues, causaba muchas arritmias cardíacas. Las concentraciones que se usaban antiguamente no permitían hacerlo en una consulta. Es un peeling que lo realizaban propiamente los médicos y tenía que ser en un quirófano, porque el paciente tenía que estar monitorizado, sobre todo por el tema de las arritmias y también porque en grandes cantidades pues causaba toxicidad, tanto renal como hepática. Entonces, es un peeling que es bastante efectivo, pero realmente eh, está muy en desuso por todos los efectos secundarios que tiene para los pacientes y reacciones adversas que puede causar. En cuanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta y qué es importante saber acerca de los peeling? Pues la concentración y el pH. En cuanto al pH, sabemos que el pH mientras más bajo, el peeling es más fuerte. ¿Vale? Pero esto es algo que tenemos que saber, hay mucha bibliografía al respecto y luego pues te vas encontrando que unos dicen unas cosas, otros, o sea, hay como un poco de desinformación, o sea, falta como regularizar el tema de porcentajes, porque yo me he encontrado pues perdón, diferentes tipos de información, pero bueno, un poco he estandarizado y en el caso de los alfa hidroxiácidos, del 20 al 50% estaríamos hablando de un peeling superficial y del 50 al 70% sería un medio profundo. Luego, en cuanto a los TCA, tenéis también los porcentajes, ¿vale? 30 al 35 es un superficial, 35 al 40 un peeling medio y 40 al 70 es un peeling profundo. Entonces, yo me manejaría sobre todo como enfermeros, entre el peeling superficial y el medio. A no ser que ya pues, conozcamos bastante la piel o trabajemos con un equipo médico para solventar, pues yo qué sé, si tenemos algún tipo de reacción adversa, lo que sea, con un peeling profundo que podamos asistir al paciente. Y en cuanto a los pHs, pues el peeling superficial tiene un 2,5 a 4, el medio 1,5 a 1 a 2,5, ¿vale? Y el profundo es inferior a 1, ¿vale? Entonces, mientras más bajito, más bajo el pH, más fuerte es el peeling. El protocolo de uso, aquí lo he puesto, es que eso va a depender de cada casa, de cada laboratorio. Por suerte, los laboratorios pues están muy puestos con los protocolos y te indican muy bien pues cuál es el tipo, según lo que queramos tratar en el paciente, cuál es el tipo de peeling que tenemos que realizar. El tiempo de recuperación, generalmente los peelings superficiales entre 7 y 15 días, lo hemos puesto largo, 15 días. Generalmente entre 7 y 10 días la piel suele recuperar bastante bien, a no ser que estemos hablando de una piel más sensible, una piel con rosácea, ¿vale? Pero generalmente suelen recuperar bastante rápido, con lo cual también nos permiten hacer protocolos con más sesiones. En cuanto al peeling medio, el tiempo de recuperación más o menos son unas 3 semanas y un peeling profundo estaríamos hablando entre 30 y 90 días, dependiendo de la evolución del paciente, pero más o menos unos 60 días en recuperarse bien la piel y no se podría hacer ningún otro tipo de tratamiento.
En cuanto a las contraindicaciones y efectos secundarios, tenemos muy importante antes de, bueno, la anamnesis, antes de realizar los peelings, tenemos que tomar en cuenta sobre todo las alergias y saber muy bien los tipos de peelings que hay. ¿Qué principios activos tienen? Para tomar en cuenta, muy importante, porque claro, hay peelings que tienen muchos ingredientes, entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso a la hora de valorar las alergias de los pacientes. Si hay algún tipo de intolerancia o alergia a cualquiera de los principios activos del peeling, no lo podríamos realizar. En piel que no esté íntegra tampoco, ¿vale? Eso quiere decir que si estamos con un brote de acné en el cual hay pústulas, tendríamos que esperar a que bajase el periodo de inflamación para poder realizar el peeling y siempre empezaríamos por un peeling superficial. En las enfermedades autoinmunes también, porque nunca sabemos cómo puede reaccionar la piel ante un cuerpo extraño. Inmunosupresión, embarazo, lactancia, o en verano no. Sobre todo porque no porque el peeling en sí nos vaya a provocar manchas, pero sí que es verdad que nos va a dejar la piel más sensible. Y si la piel está sensible, obviamente pues no va a estar mucho más vulnerable al sol y la posibilidad de no cumplir el POS. Eso es muy importante también hablarlo y consensuar con el paciente porque pues si el paciente se va a ir, aunque aquí sea invierno o sea otoño, y ahora estamos en plena época de peelings, pero ese paciente a lo mejor de aquí a 2 semanas se va de vacaciones al Caribe, por decir algo, no sería el candidato ideal, ¿vale? Entonces es muy importante, parecen detalles que sean sin importancia, pero claro, el paciente que no va a cumplir con el POS o algo tan importante como es el protector solar, no sería el candidato a realizar este tipo de tratamiento. Tendríamos que evaluar otro tipo de tratamiento para él. En cuanto a los efectos secundarios, pues los hemos dividido. Están los leves, que son los que suelen pasar en la mayoría de pacientes cuando realizamos los peelings, que sería el eritema, muy común, inflamación superficial, que eso es debido a la acción de los ácidos, pero es poco perceptible por el paciente. O sea, tiene una ligera inflamación, pero realmente ellos muchas veces no se dan ni cuenta, o sea, no se ve, es más a nivel interno que externo. Descamación o pelado, como le llamamos, que eso suele pasar más o menos en el tercer, quinto día, hablando de peelings superficiales. Tendremos la eliminación del estrato córneo, ¿vale? Eh, en el caso de peelings superficiales, ¿puede haber descamación? Puede haber, pero es menos frecuente. Que el peeling no te cause descamación o pelado no significa que no nos haya hecho efecto, ¿vale? Porque esa exfoliación muchas veces no es visible al ojo humano, pero no quiere decir que no ocurra. ¿Cuándo es más notoria? Sobre todo los peelings medios y profundos, ¿vale? En esa sí que sí o sí, pues el paciente va a notar esa exfoliación de la piel cuando se nos cae. Ardor o picor, sobre todo en las primeras 24 horas. Sequedad y tirantez, ¿vale? Que aquí es muy importante en el post recomendar una buena crema, ¿vale? Sobre todo reparadora de la barrera, con unas ceramidas, con B-pantenol, ¿vale? Que no solamente nos proporcione hidratación, sino que también nos ayude a renovar esa barrera. Entonces va a ser un complemento para el peeling. Hidratarse no solo por fuera, sino también por dentro. Hay que beber mucha agua, que eso también ayuda a que el peeling pues, cumpla su función correctamente. El oscurecimiento leve o microcostras se puede dar y se va a dar sobre todo cuando hacemos el frost. Entonces esto se da más en peelings medios o profundos y cuando se nos pone una parte blanca, que es como si fuese pues,
una escarcha, por eso se llama frost. Ahí generalmente pues eso a los días se va a volver oscuro, se hará una costra y esa costra caerá. Entonces también es importante que cuando nosotros notemos eso, le digamos al paciente lo que puede ocurrir después. En cuanto a los efectos secundarios moderados, tenemos la hiperpigmentación posinflamatoria, ¿vale? Que es el aumento de melanina, hipopigmentación, edema leve, infección bacteriana o herpética y quemadura química. Voy un poquito más rápido porque vamos un poco cortos de tiempo. Y en cuanto a los efectos secundarios graves, tendríamos aquí ya la quemadura química severa, necrosis dérmica, que es cuando se producen ampollas o costras profundas, podrían quedar cicatrices, alteraciones permanentes del pigmento, que puede ser, por ejemplo, hiperpigmentación o hipopigmentación, y toxicidad sistémica que ocurriría sobre todo con el fenol. Para prevenir complicaciones, muy importante evaluar el tipo de piel y diagnosticar el fototipo del paciente para escoger el protocolo adecuado. Preparar la piel previamente con ácidos o con despigmentantes suaves. Por ejemplo, una piel retinizada va a tener mucho mejor tolerancia a un peeling. Evitar el sol al menos una semana antes y también después del peeling, 30 días después. Una vez que se realiza el peeling, no combinar con otros tratamientos tipo retinoides o ácidos, al menos en una semana, y usar protector solar siempre factor E50, ¿vale? Que ya sabemos que la cantidad adecuada son 2 dedos y que más o menos la frecuencia tiene que ser cada 3 horas. Os dejo con mi compañera Mariona. Perdonad, chicos, problemas técnicos que no se me abría la cámara. Vale. Natalia, si puedes compartirnos la diapositiva. Perfecto. A ver si Natalia comparte la pantalla y así podemos poner la diapositiva. Bueno, espero que también entendáis un poquito estos problemas técnicos que hemos estado teniendo y que tenemos. Al final es un PowerPoint, somos 3 exponiendo a la vez, compartimos pantalla y esas cosas, así que agradecemos de verdad muchísimo la paciencia. A ver si Natalia ya me pone la pantalla completa. Ahí, perfecto, ¿vale? Bien, Mariona. ¿Veréis algún...? Sí, perfecto. Vale. Veréis algún spoiler, ¿vale? Lo mismo, problemas técnicos, pero bueno, estamos en familia, que digo yo, y lo entendemos. Pues vamos allá. Al final yo voy a hablaros, para concluir un poco, también disculpar mi voz, que estoy un poquito resfriada, así que bueno, estamos en familia, hay confianza. Entonces, para hablar de principios activos, a mí me gustaría centrarme en aquellos, obviamente, que son relevantes para las manchas y no todos aquellos, como conclusión general, para que sepáis que no todos aquellos que llevan el nombre ácido nos hacen a veces de exfoliante o son ácidos, como podría ser el ácido hialurónico, ¿vale? Empezaremos hablando por el acelaico, que es uno de mis grandes amores, porque su función principal es inhibir la tirosinasa, que la iréis escuchando y es nuestra enzima famosa, o la que debemos controlar para controlar así la producción de melanina. Es un antiinflamatorio y antibacteriano por excelencia, y es por eso que es sumamente recomendado para pieles sensibles o con la barrera hidrolipídica dañada, ¿vale? Y por ello también como objetivo o diagnóstico diana de abordaje tenemos los pacientes que puedan presentar rosácea, acné y o manchas. También, como dato curioso, es interesante saber que es apto para el embarazo, o sea, seguro para embarazo y lactancia, y también, obviamente, para aquellos fototipos que presenten gran tendencia a la hiperpigmentación postinflamatoria, que ya Diana y Natalia os han comentado un poquito lo que era. Vale, a ver si se pasa. Vale, perfecto. Como veréis, la secuencia siempre será la misma. Ahora os hablaré de ejemplos de home care o skincare, teniendo en cuenta que el salicílico, el porcentaje más habitual y el que yo recomendaré que recomendéis
es el 10%, ¿vale? Y aquí en medio, no sé si se verá mi cursor, espero y deseo que sí, si no, pues luego os lo señalo, pero básicamente el de Elizabeth Álvarez, el Redness Control, el de The Ordinary y el Anua tienen ambos los tres un 10% de acelaico, con combinaciones con otros principios activos. Si queréis luego en la ronda de preguntas, si tenéis alguna pregunta específica, entro y me expando en explicaros más curiosidades o más la lista de ingredientes de cada producto, pero como muchos me conocéis y sabréis, podría estar horas hablando de cada ácido o cada producto, con lo cual vamos a ir un poquito al grano porque supongo que todos tenéis un poquito de prisa. Entonces, interesante saber, yo os he puesto el de ACMED porque este en concreto tiene un 20%. ¿Qué quiere decir? Que ya es un producto sanitario. Teóricamente es de venta en farmacias y no se debería poder adquirir de forma libre o sin asesoramiento por un profesional sanitario, ¿vale? Y a partir del 20 ya sería fórmulas magistrales o no se suele utilizar tanto. Tampoco os he puesto un ejemplo por ello. Entonces, de ejemplos de peelings, tenemos por excelencia y que nos gusta muchísimo, tenemos el Acelan RX de Mesostatic, que lleva un 18% de acelaico, junto a un 15% de salicílico y un 5% de láctico. También lleva retinal. Veréis que en Mesostatic utiliza mucho el retinal y también el retinol a veces, incluso en sinergia con el... O sea, estos dos más el bacuchol. También os he puesto las estrellitas, veréis en todos los peelings, cuanto más estrellitas tienen, según el fabricante, nos dice la potencia de este peeling, ¿vale? Es decir, un peeling de 1 o 2 estrellitas es menos potente que uno de más. También este peeling está pensado, como os he comentado antes, para pieles con problemáticas del tipo rosácea, cuperosis o rojeces difusas. También, como ha comentado Natalia ya, tenemos el de Anubis, ¿vale? Que es el acelaico, que lleva un 14% de acelaico con un 2% de salicílico. Vale, parece que ahora ya me hace caso y pasa bien. Después tenemos el ácido cógico, que otra vez inhibe la tirosinasa, que es esa enzima que controla la producción de melanina. Suele usarse o encontrarse combinado con otros principios activos que nos ayuden a desinflamar y a controlar la pigmentación, como podría ser una niacinamida, perdón, o un ácido glicólico, ¿vale? Y es muy usado desde hace mucho tiempo en la cosmética asiática. También, o como dato curioso, y por eso es usado, o más usado desde hace más tiempo en Asia, es porque previene de un hongo que se usa para la fermentación del sake. Aquí como 3 ejemplos tenemos el de Nameless, que lleva un 1% de cógico, el de Dermaceutics, que si no recuerdo mal no especificaba el porcentaje, que a mí eso sabréis que a título personal me da un poquito de rabia, pero lo he probado y funciona muy bien, y el de Medicube, ¿vale? Tenemos estos 3. Después, como ejemplo de peelings, pues tenemos el Melanostop Tranex de Mesostatic, que está pensado exclusivamente para o indicado para léntigos, efélides e hiperpigmentación postinflamatoria, con una potencia 3. O sea, ojo, cuidado, que no es un peeling superficial. Por favor, el micro que hace como eco. Gracias. Después tenemos el OxyAge, que aparte del cógico, lo que os decía, lleva un 20%, un 30%, que no lo veo bien, un 30% de TCA, ¿vale? Entonces, ya estamos hablando de un peeling un poquito más profundo, a pesar de que el fabricante nos lo indica como una potencia grado 2, pero acordaros que un 30% de TCA se consideraría o estaría en esa fase de peeling superficial medio, ¿vale? Dependiendo de lo que decían mis compañeras antes, dependiendo de la literatura. ¿Vale? Pero ya no es un peeling con el que podamos ir un poco más a la ligera o no diagnosticar bien a la piel que se lo vamos a poner, ¿vale? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y el otro, el Melano Plus Touch, está pensado para aplicación localizada, es decir, en un léntigo solar, sobre todo, por favor, como ha dicho y ha hecho hincapié Diana, en que el diagnóstico de la mancha sea correcto y ante la duda siempre derivar, ¿vale? Nunca tratéis manchas que no lo tengáis claro o que no estáis seguros de que es 100% benigna. Ante la duda derivar, un informe, un dermatólogo, si trabajáis en cooperación con un médico estético, dermatólogo, que os haga un informe de valoración y abordáis. Vale. La vitamina C, su forma más pura o su forma pura es el ácido ascórbico, que inhibe otra vez la tirosinasa y aparte es un gran antioxidante y aporta mucho efecto glow, normalmente de inmediato. En el mercado podemos encontrar
muchísimos derivados que se han pensado y formulado para disminuir la irritabilidad de esta y estabilizarla en cuanto a la luz solar. Es decir, la vitamina C no es fotosensibilizante, pero sí es fotosensible. Es decir, que ella misma en su fórmula, el ácido ascórbico, es altamente sensible a la luz solar. Por eso las caducidades suelen ser bastante cortas y bastante reducidas. Por ello hay derivados que se han hecho en laboratorio para intentar alargar un poquito más esa caducidad y que sea menos fotosensible. Obviamente es un principio seguro para el embarazo y la lactancia, es sumamente fotosensible como he dicho, así que ojo, cuidado. Y siempre tenerlo, aparte de que los cristales o los frascos son opacos, siempre yo recomendaré que lo tengáis fuera de la luz visible, en un cajón, en un estante escondido, ¿vale? No lo dejéis al lado de una ventana porque se os va a echar a perder antes y se ve en la coloración. Vale, como ejemplos de skincare os he puesto 4 ejemplos, podría extenderme, pero he intentado acotarme lo máximo. 4 ejemplos que están en porcentaje ascendente. Acordaros que la vitamina C, hablando del ácido ascórbico, a porcentajes más altos, más irritante. ¿Qué quiere decir? Como en cualquier o casi todos los ácidos, mi indicación siempre, y lo sabéis muchos, es empezar porcentajes bajos, frecuencias bajas, y vamos escalando, vamos subiendo, sin prisa. Entonces tenemos el de Claire's, que tiene un 2%, tenemos el de Purito, que tiene un 5%, y luego tenemos el de Cosrx, que tiene un 13%, junto el otro de Cosrx, que es el hermano mayor, que sería para pieles pues muy resistentes o muy acostumbradas a la vitamina C, ¿vale? Ojo, cuidado en iniciar nuestro camino con la vitamina C con el C23, ¿vale? Porque lleva un 23% de vitamina C en su forma pura. Ambos 4 llevan la forma pura, ¿vale? Y habrán pacientes que no os toleren la forma pura. Pasaríamos a derivados, que hay infinitos. Y si no, para mí de estos 3, hay de estos 4 el más apto para pieles sensibles o principiantes, a pesar de que tiene una textura o sí, como un efecto a aceite en toques secos, un poquito aceitoso, pero no te deja pringosa, es como un aceite seco, ¿vale? Sería el de Claire's, el primero. Vale, en cuanto a peelings en este caso, no os he puesto un peeling en concreto porque la vitamina C per se no es exfoliante, nos ayuda de otras formas. Yo me apoyaría en este caso de mesoterapia, ya sea intradérmica o transepidérmica. Os he puesto 3 ejemplos, 2 son de Mesoesthetic. Acordaros que para poder ser inyectados tienen que tener el CE con carácter o de característica de inyectabilidad, es decir, que sea un CE que te indique que se puede inyectar. En este caso tenemos la vitamina C de Mesoesthetic, que lo tiene, y luego tenemos su hermano, pero para mesoterapia transepidérmica o microneedling, que sería el X-Proof 020, ¿vale? También os he puesto de Institut BCN, que es una marca que también me gusta mucho para mesoterapia transepidérmica, no tienen CE, que es su vitamina C en ampollas. Vale, el ácido glicólico, pues como os he comentado Natalia y Diana, es una HA o un AJA que hace una exfoliación química, favorece la renovación celular, es seborregulador y aporta muchísimo luminosidad. Es por excelencia uno de los más usados, tanto solo como combinado. Se recomienda, o yo recomiendo, que se use preferentemente por la noche y a porcentajes lo mismo, bajitos, y empezamos a subir. Se extrae de la caña de azúcar y es apto para personas embarazadas o en procesos de lactancia, pero ojo, cuidado, la evidencia es un poquito escasa, menos hasta el momento, y siempre indican que en porcentajes inferiores al 10%, ¿vale? Yo, si no es estrictamente necesario, hay otros principios como el acelaico que tiene más evidencia, que es seguro, que el glicólico. Perfecto, como ejemplos de skincare aquí os he puesto 3. Mi gran amor y con el que me centraré, los otros si queréis los hablamos después, es el de Ordinary en relación calidad-precio, en relación versatilidad, en relación formulación, pues también está combinado y su base es con aloe vera, lo cual a pesar de tener un pH de 3,6, un poquito ácido, se tolera bastante bien. Sí que puede la paciente notar un poquito de picazón, pero es transitoria y va muy bien. Incluso yo lo recomiendo a mis pacientes como extra tip, como spot treatment para poner de forma localizada en los granitos, sobre todo una vez la pústula ya se ha abierto y está en esa fase de cicatrización, acelera muchísimo y bueno, seca antes el grano, hablando en plata. Vale, de ejemplos de peelings os he puesto 2 otra vez. Tenemos el Retin Flash,
el Retiflash, perdón, de la gama médica, ¿vale? Todo lo que sea de color negro de Mesoesthetic es de la gama médica. Luego creo que aparecen algunos de la gama estética que son blancos. Que el Retiflash tiene un 18% de láctico, también igual de glicólico, tiene retinol, retinal y bacuchol, ¿vale? Y luego tenemos el resorcinol de Anubis, que lleva un 2% de resorcinol, que es el que comentaba antes Natalia, después un 2% de salicílico, 34% de glicólico, ojo, cuidado, pero eso tolera muy bien, la verdad, y un 10% tanto de láctico como de cítrico. Vale, el ácido láctico también hace muchísimos años que está en el mercado, lo mismo, es un AHA que hace una exfoliación química, pero su característica principal o diferencial más bien sería su capacidad para hidratar. ¿Por qué? Porque proviene o antiguamente se descubrió a raíz de la leche agria, que le da características sumamente hidratantes, con lo que lo hace muy apto para pieles sensibles, deshidratadas o pieles que no nos toleren muy bien los otros ácidos. También se puede utilizar en embarazo y lactancia, porcentajes bajos, ¿vale? Yo siempre os digo recomendar productos en embarazo y lactancia que sepáis 100%, y si no estáis especializadas en ese campo, antes de recomendar un producto a una paciente embarazada en periodo de lactancia, hacer una revisión de la literatura más actual. Sabéis que las cosas cambian y lo que decimos hoy puede ser que mañana no sea. Vale, ejemplos de skincare, tenemos los dos de The Ordinary con un 5 y un 10, empezaríamos por un 5 y escalaríamos al 10. Y después tenemos el Nimeless, que también lleva un 5% de ácido láctico. De aquí el que más me gusta, si me tengo que mojar, que hoy creo que estamos para mojarnos, sería el del 5% de Ordinary. Vale, después de ejemplos de peelings con ácido láctico, aquí tenemos el blanco, que es el que os he dicho que es de la gama estética, que es el Gessner Pro, o lo veréis también en otras marcas como el Gessner modificado, que lleva ácido láctico, cítrico, glicólico, salicílico, málico, tartárico, retinol, retinal y bacuchol, ¿vale? Si algo tengo que destacar que en la gama estética, Mesoesthetic no termina de especificar muy bien los porcentajes, sí que en la gama médica sí. Entonces, para mí, como sabéis, mis TOCs y los porcentajes, me gusta más el hecho de saber, ¿vale? Así como curiosidad, también tenemos el de la gama médica, el láctico solo, a un 30%, y luego volvemos a tener, que ya lo he comentado antes, el Retiflash, que no entraremos tampoco mucho en detalle, y el Retiflash la potencia es 1. El ácido mandélico también es lo mismo que los otros ácidos que hemos comentado, es un AHA que hace una exfoliación química, pero como característica diferencial es que debido a su tamaño molecular un poquito más grande, genera una penetración en la piel mucho más progresiva y paulatina. ¿Qué nos ayuda o qué beneficio tiene esto en la práctica clínica? Que para pieles más sensibles que no nos tolerarían una agresión o una exfoliación tan severa, fuerte, potente de golpe, todas las formulaciones que lleven mandélico, la fase del mandélico se va a absorber de forma más progresiva, haciendo que la piel tolere a más altos porcentajes, pero más a poco, ¿vale? Se extrae de las almendras, lo sabréis, pero si tenemos alergia a los frutos secos, yo no optaría en general, aunque no sean almendras, por un peeling con ácido mandélico o recomendación de skincare, pero hay gente que solo se limita a almendras. Me gusta pecar un poquito de precavida a veces y prefiero en general, ¿vale? Pero con las almendras. Después de ejemplos de skincare, lo mismo, hay muchísimos más. Tenemos el de Geek & Gorgeous, que me gusta mucho, que llevan 6% de mandélico con salicílico. El de The Ordinary, que lleva un 10% de mandélico. El de Nimeless, que lleva un 5%. Lo mismo, mayor porcentaje, ojo, cuidado, primero empezamos por el porcentaje menor que encontremos en el mercado, a no ser que sepamos que esa piel es sumamente fuerte y nos va a aguantar una recomendación así. Vale, el de peelings médicos, en este caso tenemos el de Mesoesthetic de un 30%, únicamente os he puesto este porque solo lleva mandélico al 30%. Y aunque parezca un peeling bastante potente, es un peeling bastante mediano y tolerable por lo mismo que hablamos, por el tamaño molecular. Vale, el salicílico, ya pasamos a la otra familia, los BHAs, ¿vale? Que son liposolubles, acordaros, por eso son interesantes e importantes para limpiar el poro en profundidad, porque su afinidad con la grasa les permite entrar a mayor profundidad y limpiar todo. Entonces nos ayudan a hacer un tratamiento, como quien dice la palabra, para tratar
una patología existente y para prevenir, por ejemplo, brotes de acné, secreción sebácea y todas esas cosas que nos interesa hacer a la vez. Entonces, también es un gran aliado para hiperpigmentaciones postinflamatorias o para personas que inflamen muchísimo por las capacidades que tiene él de ser antiinflamatorio. Ojo, alergias a la aspirina y también se han descrito leves, asociaciones, perdón, con la gente que tiene alergia a los AINES. Así que si tenemos una de estas dos, ojo, cuidado, hay otros y optamos por no ponerlo. Será por ácidos en el mercado, no nos la jugaremos. Vale, en cuanto a ejemplos de estos 4, venidos a mojarme, para mí mi favorito actual es el de Elizabeth Álvarez, la verdad que me ha sorprendido mucho, a pesar de todo el hype y todo el revuelo que hay en redes, sí, me gusta muchísimo, yo lo utilizo personalmente prácticamente a diario, sé que muy bien, pero después tenemos los grandes amores que digo yo de toda la historia, que en cuanto a formulación más o menos se parecen. Tenemos los 2 tónicos que están en el centro, tanto de Anua como de Paula's Choice, que tienen un 2% de salicílico y son texturas de tónicos, son muy ligeros y no tienen sensación grasa. Luego tenemos el de The Ordinary, que tiene una textura más tipo serum acuoso, tampoco molesta, tampoco se tolera muy bien. O sea, los 4 me gustan mucho, pero sí me tengo que mojar porque ya me anticipo, sé que me lo preguntaréis, ya os lo he dicho. Vale. Después, ejemplos de peelings, os he puesto 2. El Blemiskin, ¿vale? Que lleva un 30% de salicílico retinal y luego lleva otro ácido. Pensar que en cuanto a ácidos, hoy os hemos mencionado una pincelada o los más relevantes, importantes o usados. Hay muchísimos más, cada vez se formulan más y bueno, es digno de una formación aparte porque podríamos estar muchísimo rato hablando de cada uno, poniendo ejemplos bueno, desglosando con más profundidad cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, el Blemiskin, pues con un 2% de potencia, pero es un señor peeling que nos va a ayudar muchísimo. Y después tenemos el que solo es salicílico al 20%, ¿vale? En Mesostatic tenemos el del 20%, que es único, y el 30% que viene con sinergia. Vale, y luego os he hecho como 2 bonus tracks, o más o menos lo quiero decir así, que es hablando sobre el tricloracético, que básicamente tiene más de 50 años de historia, de uso a nivel sanitario, porque los beneficios o lo que causa a nivel celular es una necrosis coagulativa de las células por desnaturalización de las proteínas. Pero como siempre os digo, traduciendo un poquito esto a palabras que se puedan entender un poquito más, ¿vale? Al final es como que rompe o desnaturaliza o desintegra, llamarlo como queráis, exfolia el cemento intercelular de nuestras células, con lo cual las células se caen, ¿vale? Y eso es lo que hacen todos, pero en especial el TCA, que genera una necrosis coagulativa, ¿vale? Por eso, y debido a eso, es importante dirigir el TCA para pacientes que no tengan ninguna mancha con un trastorno vascular, es decir, que no tengan un melasma o que no tengan mucha tendencia a hiperpigmentación postinflamatoria. ¿Por qué? Porque debido a la necrosis que genera hay una inflamación, una reacción de inflamación bastante severa por la misma aplicación del TCA. ¿Qué puede pasar? Que intentemos quitar una mancha y porque esa paciente presente manchas con excesa vascularización, las empeoremos. ¿Vale? Entonces, si tenemos un melasma, mi recomendación individual, a no ser que lo tengáis muy claro, que hayáis probado todo, fuera, no la ponemos. Con hiperpigmentación postinflamatoria, si es una paciente con mucha tendencia, lo mismo. Siempre se personaliza, no estandaricéis porque el comercial o porque Mariona Urbano os diga una cosa, ¿vale? También a tener en cuenta en este tipo de ácido que el porcentaje y las capas, como ya os ha comentado Diana, determinarán la profundidad de acción de este. Vale, así como ejemplos de peelings, obviamente skincare no hay, de peelings novedosos, os he puesto el BioRepil. Me gusta mucho, pero hay que tener en cuenta que no es un peeling superficial, es un peeling, lleva un 35% de TCA, no se considera un peeling superficial, con lo cual hay que tratarlo con la calidad que se merece y con un buen diagnóstico detrás para ver si esa piel nos va a aguantar bien, perdón, nos va a aguantar bien o no el peeling, ¿vale? Después os he puesto el Oxy-Age, que también os lo he comentado, y el Melano Plus Touch. También, como ha comentado Natalia, tenemos otro en Mesoestética en la gama médica que lleva TCA y lleva fenol, ¿vale? Que ese
no lo comentaremos porque es muy profundo y creemos que no, que con lo que tenemos actualmente podemos hacer sinergias muy bonitas. Vale, y luego otro bonus track es el ácido tranexámico, que bueno, su hype o su popularidad es merecida debido a la triple acción que tiene porque actúa sobre el melanocito, regulando la formación de pigmento, actúa sobre el queratinocito, inhibiendo o regulando esos procesos inflamatorios después de una agresión, después de cualquier peeling, y reduce la vascularización de las manchas. Por ello, este es altamente recomendable en melasma. Por eso también os lo he puesto juntito, porque tenemos uno que no es recomendado para manchas vascularizadas y al lado tenemos el otro que sí, que en este caso estaría altamente indicado. Por eso también lo veréis en peelings sanitarios o peelings químicos, eh, puesto en sinergia con otros ácidos que pueden ser más irritantes para un poquito regular la inflamación, para regular todo esto y aprovecharse de los beneficios del ácido tranexámico. Los tres ejemplos que os he puesto, los tres me encantan, aquí sí que sería difícil mojarme y casarme con uno, pero bueno, cada uno tiene un porcentaje distinto, tienen un 4, un 3 si no recuerdo mal y un 5, que os lo he puesto escalados igual, los tres son altamente tolerables, van muy bien, son cosmética coreana, cosmética asiática, me gusta mucho y los tres os los podría recomendar, aquí si me decís que me moje, creo que no podré decidir con cuál me quedo. Pero el ácido tranexámico sí que os diría que vale la pena toda la fama o la popularidad que tiene. Vale, y de ejemplos, a pesar de que uno lo he mencionado, el otro no, pero lo mismo, para que veáis que en la formulación está, y el Melanostop Tranex está en la formulación el ácido tranexámico a un 1,75. En este caso, también en la gama estética tenemos glicólico, cógico, salicílico, tranexámico, resorcinol y ácido cafeico. ¿Vale? Pero lo mismo no logramos encontrar y la comercial nos está mirando, pero los porcentajes y a mí eso me da un poquito de toque, ya sabéis, entonces optaría por el otro en este caso. Vale, y ahora si quieren mis compañeras encienden la cámara y el micro y pasamos a la ronda de preguntas. Espero que bueno, la charla que hemos hecho haya sido de vuestro agrado, que agradezco mucho que hayáis entendido que bueno, que es la primera charla en diferido, que a veces el directo pues pasa factura. Diana, por ejemplo, al principio, pobrecita, se le entrecortaba un poquito, claro, porque al no tener los micros silenciados, pues había un poquito así de problemas, pero bueno, que espero que os haya interesado mucho la charla, que es una pincelada, que de esto podríamos hablar durante horas, cada una de nosotras, y bueno, ahora os toca a vosotros. Si quieren pueden activar el sonido para hacer las preguntas o escribirlas a través del chat Del mismo chat. aquí del Zoom. Súper importante a la hora de aplicar un peeling, estar pendiente del paciente, es vigilarlo. Si estamos con el paciente, no podemos aplicar el producto mientras voy por una toalla o mientras voy por algo. Si estamos aplicando un peeling, tenemos que estar los ojos sobre el paciente y tener el neutralizador al lado. Porque si vemos alguna reacción desfavorable, inmediatamente, o si el dolor se le vuelve intenso al paciente, siempre explicarle que va a presentar algo de prurito, algo de molestia, pero que será leve. Pero si esto se vuelve intenso, insoportable, si el paciente refiere malestar intenso, inmediatamente procedemos a neutralizarlo. Y los cuidados posteriores, siempre recordarles que la piel va a quedar extremadamente sensible porque estoy quitando las capas superiores que funcionan como barrera y también como protección del sol. Entonces, si yo estoy quitando estas capas, la piel va a quedar mucho más sensible, se va a quemar más fácil del sol o va a ser más fácil que cualquier factor la agreda. Por lo tanto, recomendarles siempre cremas hidratantes. Siempre es súper importante una crema hidratante posterior al procedimiento. ¿Qué productos se me ocurre? La CeraVe, por ejemplo, que me parece muy buena. Hay una que viene con niacinamida. El La Cicaplast. niacinamida es calmante. Entonces, y con las ceramidas ayudamos a restaurar esa función de revitalización de la piel. Y ya en costos otras que pueden variar, porque hay pacientes que si les recomendamos solo una marca, a veces quieren otra, o bueno, yo no importa, compro otra más costosa. Está también la triple lipid de SkinCeuticals, que es muy buena, es excelente hidratante y tienen este efecto de ayudar a recuperar la barrera cutánea. Veo aquí que tenemos una pregunta. Pone, en el caso de los peelings, ¿cuánto habría que separarlos del microneedling?
un mes como mínimo, idealmente un mes como mínimo. Recuerden que el proceso desde que las células inician en la capa basal hasta que llegan al estrato córneo de la epidermis, toda esta reparación tarda aproximadamente un mes, nunca hacer en menos tiempo, darle siempre un margen de un mes de diferencia. Mm, El ácido tranexámico del que hablaba Mariana va súper bien también en mesoterapia. En mesoterapia el tranexámico es tiene muy ideal. buenos resultados. Sí, y Sí. también tanto mesoterapia intradérmica como transepidérmica. También hay muchísimos principios activos. Lo que pasa que para poner los ejemplos, pues eso, sería muchísimas diapositivas de productos, pero va muy bien para las manchas, sobre todo los léntigos solares, muy bien. Sí, sí, y lo que mencionábamos, esto, como hay tantas y tantas marcas, siempre lo más importante es aprendernos como los principios activos, los más frecuentes, que si ustedes estaban pendientes de las imágenes, entre los más frecuentes siempre está el ácido glicólico, por ejemplo, es Ujú. muy efectivo, notamos cambios, es seguro de trabajar a las concentraciones Mm, menor de 30%. Entonces, si tengo pues que elegir, siempre mirar en los productos, a ver qué contiene, que si yo conozco los principios activos, sabré elegir entre un producto y otro. El total. licólico es espectacular, me encanta porque seguro Sí. que el resultado realmente se ve y entonces el paciente queda satisfecho. Sí, para mí siempre lo importante, y los que me conocéis lo sabéis, es entender cada principio activo más allá de casarte con una marca o con un producto, porque cambia mucho el mercado. El mercado es altamente volátil, pero sí que si tú sabes leer una lista de ingredientes o cuáles te gustan más utilizar, siempre te adaptarás un poquito a las tendencias del mercado y a lo que a ti te guste según la disponibilidad que tengas. Bueno, chicos, veo que, bueno, hemos tenido bastante éxito, estáis todos conectados hasta el final. No sé si tenéis alguna pregunta más, algo que haya quedado por Hola, aquí en el tintero. Hola, hola, me alegro mucho de veros, lo primero. Soy José. hola, Em, José. Me ha gustado mucho la presentación y tenía una pregunta para Mariona. Mariona, todos estos principios activos que tú nos has estado explicando muy bien, ¿los recomiendas usarlos? Yo lo digo como rutina domiciliaria. Ajá. ¿Lo recomiendas usarlos, o sea, diariamente, cada noche, o harías una pauta progresiva, o harías unas Vale. pausas? Claro, todo y primero la base que te tengo que decir es según mi mentalidad y mi forma de trabajar. Yo, como sabéis, soy muy más prevenir que curar y me curo bastante en salud. Entonces, siempre dependerá si la paciente está habituada o no al usar ácidos, tanto ya sean ajas, bajas, retinoles, me da absolutamente igual. Cualquier principio activo que yo incorporo o indico para incorporar en una rutina, siempre valoro si ya está acostumbrada, a qué porcentaje y a qué frecuencia. Partamos de la base que no está acostumbrada, lo mismo, siempre menor frecuencia, partiendo de la base que en una piel eudérmica que no tengas mucho problema, ¿vale? En general, que no tengamos un acné, una rosácea o pigmentaciones muy marcadas, no suelo recomendar más de 3 veces un exfoliante a la semana, aparte del retinol. Y no en todas, a veces me quedo en 2 veces a la semana. Siempre dependerá de la tolerancia de la piel, de la necesidad de esa piel, si tiene más sebo, más pigmentación, menos pigmentación, y del producto que yo uso. Es decir, un glicólico a un porcentaje muy bajo se puede llegar a indicar, dependiendo de qué necesidad tenga esa piel, recalco, incluso de uso diario, ¿vale? Para controlar la producción de sebo, acelerar el recambio celular, pero si yo tengo una paciente con una piel normal que simplemente quiere un efecto glow, mantener, cuidar la piel, que no tiene ninguna afectación así per se, y tengo un 7%, por ejemplo, el de Ordinary, no lo recomendaré a ponérselo a diario, a pesar de que el fabricante me lo indica, a mí me da igual, por mi criterio no lo recomendaré. Sí que es verdad que en pieles más maduras, pues tenemos la piel más resistente, normalmente toleran mejor los ácidos a diario, pero si no hace falta, mi recomendación es de menos a más. Y lo mismo, yo personalmente para las dermoconsultas os recomiendo que les hagáis un calendario mañana, noche y les pongáis los principios activos con fotitos, yo lo pongo tal cual en el PowerPoint y los días que tienen que utilizar, el orden y todo, para que no se compliquen, porque a veces me ha pasado de pacientes que no, seguramente no me he explicado bien o no han entendido bien lo que estaba diciendo y se ponen de más o se lo ponen, por ejemplo, un retinol a porcentaje ya alto en zona periocular o en el cuello y se me llegan a quemar,
¿vale? Entonces, sí que es verdad que por culpa o a raíz de las redes sociales el tema del home care o skincare se banaliza mucho y los porcentajes, pero vamos a darle la atención que merecen, que es, vamos a analizar bien la rutina que tenemos, qué principio activo quiero utilizar, qué tengo que abordar, primera pregunta, nada, mantenimiento, manchas, me voy, en vuestra cabeza, lista de ingredientes o principios activos que me trabajan las manchas. Vale, ¿qué mancha tengo delante? Son léntigos, son efelides, son hiperpigmentaciones postinflamatorias después de un acné. ¿Qué tengo? Ok, ¿cuáles me van bien? Vale, ¿tengo algo más en esa piel que manchas? Tengo acné, por ejemplo, y tengo hiperpigmentación postinflamatoria. Vale, pues me quedo con estos ácidos. Ahora, actualmente, priorizamos. Luego, en X semanas, revaloramos y enfocamos la rutina a otro lado. ¿Vale? No sé si me he explicado bien. Es difícil. Sí, ¿Sí? muy bien, Mariona. Sí, Muy Pues bien, gracias. nada, muchas gracias. Vale. Si no, me lo dices por privado y te lo respondo otra vez. por supuesto, para eso estamos. Pues nada, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, os dejamos ya para que podáis ir a hacer vuestras cosas, a cenar y todas esas cosas que tocan a esta hora. Agradeceros enormemente por haberos Sí. conectado hasta el final, por haber estado tan integrados en la charla y bueno, pues comentaros también que la idea entre nosotras. Estamos desarrollando un proyecto en el cual pues también haremos formaciones online, ¿vale? De diferentes temas, ya os iremos informando y también tendremos formaciones semipresenciales que irán también pues muy enfocadas a todo lo que es la enfermería dermoestética y profesionales de la dermoestética en general, que también os iréis enterando poquito a poco y que la idea es ir también compartiendo con vosotros más charlas como estas, así que también estamos abiertas a sugerencias de temas que queráis que nosotras desarrollemos y la idea es que entre todos pues nos retroalimentemos y hagamos red, ¿no? Como profesionales de la estética y sabiendo que nos gusta tanto, ¿no? Esta profesión. Así que nada, pues yo por mi parte me despido y nada, pues sabréis muy, muy pronto de nosotros y dejo a mis compañeras. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, por haber participado y quedamos atentas también si tienen alguna duda. No se ve. ¿Vas tú, Iris, o yo? Como quieras. ¿Nos Bueno, queréis pues ir? Muchas sí. gracias. No Muchas nos gracias por queremos ir, no estar tenemos hambre. conectados y nada, y que vendrán muchas más cosas mejores, con mucha más información y sobre todo lo que queráis aprender o lo que tengáis dudas, decirlo por el chat que hemos creado de WhatsApp, que es una forma de estar todos conectados como más, de forma más cercana y así pues nosotras poder prepararnos formaciones pues que os interesen y que siempre pues sea para aprender mucho más entre todos, así que por favor, comentar todo y sobre todo dar vuestras opiniones para mejoras y opiniones constructivas que siempre va bien recibir. Y todas las dudas que tengáis, que os surjan Todo. de la charla que hemos tenido ahora, también no Tenéis dudéis en el ponerlas. WhatsApp, ¿no? El grupo. Exacto, sí, por WhatsApp, si queréis, así las compartimos mejor entre todos, porque seguro que si no la tenéis ahora, la tendréis más tarde. Y que bueno, que estamos aquí para acompañaros, ayudaros y como digo yo, siempre compartir conocimiento es para mí un placer y siempre aprendo más yo de vosotros que vosotros de mí, esto seguro. Igual. Así que gracias y hasta la Y próxima. sobre todo preguntar todo lo que por WhatsApp, sobre todo, lo que necesitéis. Exacto. Y estamos en contacto, chicos. Muchas gracias por participar y nos vemos pronto. Un besito. Hasta pronto. Adiós, cuidaros mucho. Adiós. Salud.